Bienvenidos, queridos estudiantes. Es gratificante para mí estar con ustedes en un día más de clase. Les habla su maestra Rubí Lorenzo Corsino. Un abrazo desde la distancia. Para dar inicio a la clase del día de hoy, vamos a dar las gracias a Dios por este nuevo día que nos concede y a pedirle que nos brinde la sabiduría necesaria para trabajar la agenda del día. En la clase anterior estuvimos trabajando con la fórmula de Herón. En geometría plana elemental se conoce la fórmula de Herón como aquella que tiene como propósito el hallar el área de un triángulo del cual se conocen sus lados. Esto es a través del cálculo del semiperímetro, el cual se representa con la letra mayúscula S y conociendo las longitudes de sus tres lados que son A, B y C, en donde se aplica la siguiente fórmula. Área es igual a la raíz cuadrada del semiperímetro por la diferencia del semiperímetro entre cada ángulo. Sería la raíz cuadrada de S por S menos A por S menos B por S menos C. En el día de hoy vamos a estar trabajando con un tema sumamente importante y divertido, el teorema fundamental de triángulo. Pero antes de desarrollar este tema, es importante saber si ustedes recuerdan qué es un triángulo. Se llama triángulo o trígono en geometría plana al polígono de tres lados. Un triángulo tiene tres ángulos interiores, tres pares congruentes de ángulos exteriores y tres lados. Además, tres vértices entre otros elementos. Como elemento número 1 tenemos los vértices. Se trata de los puntos que definen un triángulo al unir dos de ellos con una línea recta. Así, si tenemos los puntos A, B y C, uniéndolos con las rectas AB, BC y CA, nos dará como resultado un triángulo. Además, los vértices se hallan del lado opuesto de los ángulos interiores del polígono. Como número 2, los triángulos poseen lados. Se llama así a cada una de las rectas que unen los vértices de un triángulo, delimitando la figura, el adentro del afuera. Como número 3, poseen ángulos. Cada dos lados de un triángulo forman en su vértice común algún tipo del ángulo, que se denomina ángulo interior, pues da hacia el adentro del polígono. Esos ángulos son, al igual que los lados y los vértices, siempre tres. Vamos a continuar conociendo entonces con esta imagen dónde está ubicado en un triángulo los elementos que hemos expuesto anteriormente. En esta parte se nombran los lados. Aquí dentro estarían los ángulos conocidos como interiores y cuando una recta conecta con la otra nos produce un vértice. Además de esto, vamos a continuar con una nota que nos indica. Antes de empezar a ver los diferentes tipos de triángulos que existen, debemos decir que estos se clasifican según la medida de sus lados o la amplitud que tengan sus ángulos. Esto nos indica que en este momento vamos a proceder a ver la clasificación de los triángulos. Veamos. La clasificación de los triángulos según sus lados. Como número 1 tenemos el triángulo equilátero. Tiene sus tres lados iguales, es decir, los tres lados son de la misma longitud. Aquí tenemos un ejemplo de un triángulo equilátero. Como podemos ver, está compuesto por sus tres lados, A, B y C, en donde todos sus lados son iguales y todos sus ángulos por igual. En el número 2 tenemos el triángulo isósceles. Tiene dos lados iguales, de igual longitud, pero hay otro que no. Con esta imagen podemos ver diferentes formas en cómo se puede representar un triángulo isósceles. En la clasificación número 3, según los lados, tenemos el triángulo escaleno. Este tiene los tres lados diferentes, es decir, son de distinta longitud. Aquí con esta imagen podemos ver tres formas diferentes en cómo se puede representar un triángulo escaleno. Ahora vamos a continuar
con la clasificación de los triángulos, pero según sus ángulos. Como número 1 tenemos el triángulo rectángulo. Dos de sus lados forman un ángulo recto, o lo que es lo mismo, tiene un ángulo de 90 grados. Aquí con esta imagen podemos ver claramente 3 ejemplos de un triángulo rectángulo. En nuestra segunda clasificación tenemos los triángulos acutángulos. Todos sus ángulos son agudos, o lo que es lo mismo, todos sus ángulos van a medir menos de 90 grados. Con esta imagen podemos ver ejemplos de cómo se componen los triángulos acutángulos. En la clasificación número 3 y última y no menos importante tenemos el triángulo obtusángulo. Dos de sus lados forman un ángulo obtuso, lo que es lo mismo, tiene un ángulo de más de 90 grados. Con esta imagen podemos ver de igual forma 3 ejemplos de cómo se puede representar un triángulo obtusángulo. Ahora vamos a proceder a trabajar directamente con el teorema fundamental del ángulo, y esto es gracias a que ya hemos conocido la clasificación, la definición y todo lo relacionado con el triángulo. Se conoce como teorema fundamental del triángulo, al cual nos establece que la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Esto se representa de la siguiente manera. En el triángulo ABC que vemos en pantalla, este cumple con lo anterior expuesto, ya que los valores de sus ángulos A más B más C es igual a 180 grados. Veamos unos casos. ¿Cómo podrías resolver este triángulo? El cual nos indica que su ángulo A tiene un valor de 97 grados, su ángulo B un valor de 30 grados y su ángulo C un valor de 53. Muy bien, si contestaste que lo resolverías mediante el teorema fundamental del triángulo, estás en lo correcto. Vamos a verlo. Tenemos que, aplicando lo anterior expuesto por el teorema fundamental del triángulo, aplicaríamos el teorema fundamental del triángulo y procederíamos a sumar el valor de los 3 ángulos A, B y C. Esto se representaría de la siguiente manera: A más B más C es igual a 180. Si realizamos las operaciones de lugar y sustituimos cada ángulo por su valor, vamos a tener que A más B más C es igual a 97 grados más 30 grados más 53 grados igual a 180. Vamos a continuar también conociendo una parte importante con la cual el teorema fundamental del triángulo nos puede ayudar a obtener el valor de un ángulo que sea desconocido. Y esto es utilizando la siguiente fórmula, en donde M es menor que A, más M es menor que B, más M es menor que C. Y esto nos debe dar como resultado un total de 180 grados. Veamos algunos ejemplos o casos. Según este triángulo, tenemos que la medida del lado A es igual a 10x, el lado B es igual a 5x y el lado C es igual a 12x. Establecemos esto mediante la ecuación 10x más 5x más 12x será igual a 180. Si realizamos las operaciones de lugar, entonces tenemos 27x igual a 180. Si procedemos a realizar la operación, vamos a despejar la x dividiendo el 180 entre 27. Esto nos dará como resultado 6.66. Recuerden que estamos trabajando con grados, entonces se representaría que x es igual a 6.66 grados. Continuando con nuestro ejercicio tenemos, es decir que el lado A, que es igual a 10x, va a ser igual a 10 por 6.66, lo cual es el valor de x si sustituimos, igual a 66.6 grados. El lado B es igual a 5x, si sustituimos x por su valor,
tenemos que 5 por 6.66 es igual a 33.3 grados. En el caso del lado C, es igual a 12x, lo que nos dará como resultado a 12 por 6.66 igual a 79.92 grados. Esto es igual, sustituyendo todos los resultados en la ecuación del teorema fundamental del triángulo, a A más B más C igual a 66.6 grados más 33.3 grados más 79.92 grados. Como resultado obtendremos 179.82 grados. Al realizar el redondeo en esta cantidad podremos obtener como resultado final los 180 grados, en donde verificamos cómo aplicar el teorema fundamental del ángulo conociendo diferentes casos de conocer una nueva figura geométrica como es el triángulo, lo que nos indica el teorema fundamental del triángulo, los elementos de un triángulo, cómo se clasifican dependiendo de sus ángulos y sus lados. Hemos llegado al final de la clase por el día de hoy. Conocimos la figura geométrica, el triángulo, el cual nos indicaba que un triángulo o trígono es un polígono de 3 lados y esto se lo denomina así en la geometría plana. Conocimos por otra parte que los triángulos están compuestos por varios elementos y estos son el vértice, los lados y los ángulos. Con esta imagen pudimos verificar dónde se ubica en el triángulo cada uno de estos elementos. Con la flecha roja pudimos verificar que aquí se ubican los lados, adentro están los ángulos interiores y donde conecta cada recta que forma un triángulo se forma el vértice. Además de esto, conocimos la clasificación de los triángulos y entendimos que estos se clasifican dependiendo los lados y los ángulos. Según los lados tenemos que los triángulos se clasifican en triángulo equilátero, triángulo isósceles y triángulo escaleno. Y según los ángulos tenemos que se representan por los triángulos rectángulos, los triángulos acutángulos y los triángulos obtusángulos. Mis queridos jóvenes, también tuvimos una nota, la cual nos refería que siempre hay que tener en cuenta los dos factores principales en nuestra clasificación. No olvidar, se clasifican según sus lados y según sus ángulos. Además, es bueno recordarles, queridos estudiantes, que aunque el trabajo es arduo y a veces se nota pesado, mientras más practiquemos con estos teoremas, vamos a tomar la agilidad del lugar. Les exhortamos a que se comuniquen con sus maestros, sus tutores o sus socios de aprendizaje para que les ayuden con la obtención de diferentes ejercicios y así puedan aplicar los conocimientos adquiridos en el día de hoy. Además, no olvidar realizar las actividades de su cuadernillo. Recuerden que deben cumplir las normas del protocolo sanitario, como son lavar sus manos frecuentemente, cumplir con el distanciamiento físico, hacer uso de su mascarilla y colaborar a que sus familiares lo hagan también. Es para mí, como siempre, un placer estar con ustedes. Estuvo para ustedes, como siempre, su maestra Rubí Lorenzo Corsino. Un abrazo desde la distancia. Cuídense. Adiós.